Muy bien, vamos a empezar con pizarra, ¿ya? El, el backlog, como tal, es un indicador. Es un indicador de medición de la capacidad de trabajo que tenemos en nuestras áreas de mantenimiento, pero ¿ya? Eso en realidad está midiendo la capacidad de trabajo que tenemos, la capacidad de rendimiento que podemos tener en nuestras áreas de trabajo. Y está muy referido al tema de personas, ¿ya? Pero sabemos pues que las personas, ¿no es cierto?, aparte requieren otras cosas para poder desarrollar los trabajos de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí se van juntando todos los consumibles, por ejemplo, repuestos, insumos, materiales, herramientas, ¿no? Cuando tengo que desarrollar ese tipo de trabajos y dependo de ellas, equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, todo esto afecta, ¿ya? Entonces, de lo que estamos hablando es de justamente cerrar el círculo del proceso técnico-administrativo. Este ciclo que nosotros hemos empezado a verlo con la fase de priorización, ¿no es cierto? Que ustedes se acuerdan, es una puerta, ¿no es cierto? Que permite y admite el ingreso, ¿no?, de ciertas tareas, pero basadas al tipo de máquina de acuerdo a su nivel, ¿no es cierto? Pasan por esa puerta y entran a un proceso de planificación. Esta planificación, acuérdense que es una proyección, ¿sí?, a 12 meses, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, proyección a 12 meses, ¿sí? Y yo voy ahí definiendo más o menos en qué momento de esos 12 meses me va a corresponder realizar cierta tarea de mantenimiento en el equipo que corresponda. Y entonces lo que se va viendo es que a futuro voy a tener necesidad de tanto personal, tantos recursos a nivel de consumibles, espacios, herramientas y demás, ¿no es cierto? Pero a proyección. Entonces, una vez que ya entro o ya estoy por entrar al inicio de ese periodo que ha sido de planificación, ya voy a entrar al espacio de la siguiente fase, que sería la programación, ¿no es cierto? Y esa programación, acuérdense que ya es la asignación de las actividades. Asignación, digamos, ya en la primera semana de su horizonte de tiempo, pero todavía una estimación de asignación en las 2 semanas posteriores, porque acuérdense que esta programación se desarrolla con un horizonte de tiempo de 1 a 3 semanas, ¿no? ¿Cómo cambia? En uno estábamos hablando de meses y en el otro estamos hablando en semanas, ¿no? 1 a 3 semanas, ¿ya? Y entonces todo lo que ha entrado por programación ya tiene que entrar a ejecución, ¿correcto? Va a pasar a la etapa final, que es justamente la ejecución. Ejecución. La ejecución de las tareas. Entonces, acá ya definitivamente se
se dan todas las actividades operativas, ¿no? del mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí es justamente que se define el cumplimiento de lo que se esperaba que se realice dentro de ciertos horizontes de tiempo. Entonces, lo que se espera es que la ejecución cumpla el programa de mantenimiento. Pero sabemos pues que se dan algunos problemas, ¿no? Vienen problemas que vienen desde la operación, ¿no? La operación vamos a colocarla por acá, por ejemplo. Toda nuestra operación de los equipos, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa es que se dan situaciones de emergencia, ¿no? Y que pasan de frente a un proceso de ejecución. Obviamente con todas las condiciones esperadas para que se pueda ejecutar. Me refiero a generar las partes administrativas necesarias, generar la orden de trabajo, ¿no es cierto? Dar la asignación, cumplir los procesos de seguridad, ¿ya? Entonces acá vienen esas emergencias, ¿ya? Y también hay otros aspectos que me olvidé de colocarlo, voy a poner con un amarillo aunque sea, que bueno, vienen muchas veces acá la programación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas son, por ejemplo, otras actividades que, por ejemplo, podrían ser mejoras que quiero realizar porque ya he hecho la prueba con actividades modificativas y he visto que hay un buen resultado, entonces quiero replicar en mis otras máquinas. Entonces voy a entrar a programar esas actividades, ¿no? ¿Ya? Y no necesariamente pasan por una planificación, salvo que entre en el espacio de los 12 meses, ¿no? Pero yo por ejemplo, si he aplicado un modificativo correctivo, qué sé yo, en noviembre del año pasado, tengo que poner en estudio, ¿no es cierto?, ese modificativo y verificar cuáles son sus resultados. Entonces yo no podría planificar para este 2021 de frente a hacer las actividades modificativas proactivas, porque no conozco los resultados. Entonces de repente dentro del plan no está, pero sí puedo abrir estas tareas viendo los resultados y introducirlas de poco a poco en lo que me pueda permitir, ¿no es cierto?, la mano de obra dentro del programa de mantenimiento. Entonces, son ventanas que puedo ir abriendo para ir aprovechando el que se puedan desarrollar estas tareas. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el ciclo. Y justamente el backlog, que es el indicador, y vamos a ponerlo acá, se mide en la ejecución. ¿Ya? Ahí está el backlog. Yo puedo proyectar backlog, sí, puedo proyectar, pero el real se da en la ejecución. Cuando realmente ya voy llevando una carga de trabajo que estaba programada para ejecutarse en un espacio de tiempo y termino sin lograr culminar, termino ese periodo de tiempo sin lograr culminar la tarea que tenía planteada y la tengo que pasar a un segundo periodo.
Es decir, para esta semana estaba programada la tarea A. Y esa tarea A, su duración era para terminarse en esta semana. Inicié, algo pasó, no logré terminar y estoy pateando parte de su duración para la siguiente semana. Ese es un backlog. Esas son las famosas actividades atrasadas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entender un poquito el concepto, cómo viene desde su concepto de manera estándar. ¿Ya? Y trabajaremos un poco y entenderemos un poquito la diferencia de los dos tipos de backlog que se tienen. Y para eso vamos a utilizar un poco este ciclo técnico administrativo, ¿ya? A ver, voy a compartir rápidamente el PPT. Ahí está. Ya está, ya lo ven. Entonces el backlog es un indicador, ya saben, que mide rendimiento, ¿no es cierto?, en la ejecución. Ya. Bueno, consideran dos tipos de backlog, ¿ya? Este que le llaman Ready Backlog y el otro que le llaman Planet Backlog, ¿ya? Vamos a hablar de ambos. Este documento es un documento de las mejores prácticas de la SMRP, ¿ya? Está vigente, no ha habido todavía actualización para este año. El año pasado yo recertifiqué, está mi certificación CMRP y se mantiene todavía esta guía con revisión del 2016 y sus actualizaciones. Ya, o sea, esto está todavía vigente hasta la fecha. Seguramente habrán cambios más adelante, qué sé yo, sí, pero por el momento no los hay, ¿ya? Miren, lo primero, ¿cómo define la SMRP el Planet Backlog? Bueno, esto está en inglés, ¿no? Pero, caray, ¿dónde me fui? Ya, ahí está. Entonces, ¿qué me dice la definición de este Planet Backlog? Me dice, esta métrica, o sea, este indicador, es la combinación de la cantidad de trabajo que está planeada, totalmente planeada para su ejecución, o sea, está dentro del plan de mantenimiento, ya se ha previsto que se requerirían A, repuestos, B, insumos, C, materiales, D, mano de obra, E, herramientas. O sea, ya está totalmente planeado, ya está en el espacio de tiempo de esos 12 meses y ya se sabe lo que se requiere. ¿Sí? Pero dice, no ha sido programada, ¿sí? Pero todavía no ha sido programada. Y además dice también se considera el trabajo que sí está listo para ejecutarse. Entonces, hay dos tipos de trabajo que relaciona acá. Dice cantidad de trabajo que ha sido totalmente planeado para su ejecución, pero que no ha sido todavía programado, y el trabajo que ya está listo para ejecutarse, o sea, el trabajo que ya se programó y se asignó. ¿Ya? También conocido como trabajo listo, ready work, ¿ya? Bueno, vamos a entender un poco esto. Entender estos trabajos, ¿ya? Vamos a ir a la pizarra. Miren, en el espacio de planificación, yo lanzo mi plan de tareas para los 12 meses. Verifico qué cosas se requiere, ¿correcto? A nivel de recursos y todo ello. Esto ya nosotros
vamos a conocer los formatos más usuales que podemos utilizar. Esto vamos a ver la próxima semana o desde el viernes, creo. Entonces, ahí yo voy previendo qué cosa es lo que necesito para realizar ese trabajo y lo coloco en un espacio de tiempo de esos 12 meses, de ese año, ¿correcto? Entonces, esa tarea ya está totalmente planificada, ¿correcto? Esas son las tareas que ya están totalmente planificadas. Pero nos decía, totalmente planificadas, pero todavía no han sido programadas. Ya. Entonces, podríamos entender que nos está hablando de tareas que probablemente podrían estar en el espacio de tiempo desde la segunda semana hasta finalizar la tercera semana de la programación. Porque se supone que la primera semana de las tareas ya está programada, ¿correcto? Ahora, podría suponerse eso. También podría darse el caso de que, por ejemplo, vamos a ponernos esto, ¿ya? Yo tengo en mi plan, para que me puedan entender, tengo en mi plan la semana 2 de enero, ¿ya? Ahorita va a aparecer, ni bien ponga el enter, ahorita aparece, ¿ya? Semana 3 de enero y semana 4 de enero, ¿ya? Ahora ya apareció. Entonces, estas son mis 3 semanas que van a entrar al proceso de programación, ¿no es cierto? De 1 a 3 semanas. Yo todavía no estoy en ninguna de estas semanas. Se supone que mi posición está en los últimos días o el último día de repente de la semana 1 de enero, ¿ya? Considerando, caray, semana 1 de enero, ¿ya? Entonces, en mi plan, en el plan seguramente yo tenía tareas en cada semana, ¿ya? Entonces imagínense, voy a cambiar de color acá. Voy a ponerle simplemente tarea 1, tarea 2, qué sé yo, ¿ya? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿ya? Dentro de mi plan estaba así, ¿ya? Tarea 4, tarea 5, tarea 6, tarea 7, tarea 8 y tarea 9, ¿ya? Entonces, eso estaba en mi plan, ¿ya? Ahora, cuando yo llegué a la semana 1 de enero y entré ya a la fase de programación, se supone que tengo que empezar a programar estas tareas de esas 3 semanas. De 1 a 3 semanas. Se supone la semana 1, si estoy en la semana 1 de enero, mi semana 1 de programación va a ser la semana 2. Y así para adelante, hasta la semana 3. Entonces, cuando entro en el panorama de la programación, yo tengo que fijarme en si estas tareas que dentro de la planificación se previó todo lo que se necesitaba, ¿no es cierto? Si ya esto que se necesitaba ya se ha ido adquiriendo o ya ha dejado de ser utilizado, por ejemplo, y ya tengo disponibilidad, herramientas, equipamiento, alguna bahía, qué sé yo, específica, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente si hay esta disponibilidad puede entrar en la programación. Entonces, ¿qué podría pasar? Estas tareas ya están todas totalmente planeadas.
Pero imagínense que para esta semana 1, esta tarea y esta tarea todavía no tengan los recursos necesarios como para poder ejecutarse. Entonces, no están listas para programación. ¿Sí? Entonces, esas son tareas que ya han sido totalmente planeadas, pero que todavía no están listas para su ejecución. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Seguramente, si es que no tengo actividades de atrás pendientes, ¿ya? ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, entonces empezaré a ver lo de adelante, ¿no? Ya. Entonces, imagínense que estas 3 tareas de la semana 3 tengan todo listo como para ejecutar. Entonces yo decido, bueno, voy a jalar para acá y jalar para acá, ¿ya? El Planet Backlog va a considerar que yo, para esta mi semana 2, tengo las 3 primeras tareas que estaban planificadas para esa semana 2, más ahora mi tarea 4 y mi tarea 6, que están viniendo a reemplazar, ¿no es cierto? Pero mi carga es ahora todo ese conjunto. Entonces, ya voy a arrastrar un retraso de actividades. ¿Se dan cuenta? De las actividades 1 y 3, obviamente. ¿Ya? Y todavía acá se suma algo más, que es lo que no podemos prever: emergencias. ¿Sí? Todas las tareas correctivas. ¿Sí? Todas las tareas correctivas. ¿Ya? Que deben ingresar también seguramente en esa semana. ¿Correcto? Y todo eso me va a ir sumando esa carga de trabajo. ¿Ya? A eso se refiere ese Planet Backlog. Entonces, el Planet Backlog viene desde la planificación hacia adelante. ¿Ya? Es un backlog que como indicador lo utilizan para medir el desempeño del planner de mantenimiento. Y que lo interesante que ahora se está viendo es que haya un área específico de planificación de mantenimiento muy separado al área de ejecución de taller, digamos, de mantenimiento. Para que este planificador exactamente se dedique a desarrollar las tareas que tiene como expectativa que se deban desarrollar a nivel del mantenimiento de los equipos y no estar supeditado a lo que la parte de ejecución de tareas, supervisores, jefes de taller y demás, estén pidiendo o exigiendo que se realice, que es lo que muchas veces pasa, ¿ya? Y entonces se trastoca el trabajo del planificador. Entonces, este backlog, Planet Backlog, es un indicador de medición para ellos. Ese es el con el que, digamos, dicen, ¿tiene un buen desempeño o no tiene un buen desempeño? ¿Ya? Entonces, ese es el Planet. Vamos a regresar a nuestro documento para seguir entendiendo un poquito más, ¿ya? Bueno, los objetivos vamos a pasarlos. Miren la fórmula. Se mide en semanas, semanas de atraso. Ya. Dice, Planet Work, o sea, trabajo totalmente planeado, más el trabajo listo, ¿correcto? Y obviamente en ese trabajo listo aparecen las emergencias, van a entrar ahí, ¿ya? Y todo esto sobre la capacidad de trabajo que tenemos. Es decir, aunque vamos a ver ahorita el ejemplo, ¿ya? Pero acá hay definiciones de esto.
Bueno, pero vamos a ver el ejemplo. Acuérdense de la fórmula que está en el PPT también, ¿ya? En el PPT, el Planet Backlog, ¿ya? Ahí está. Horas de trabajo planificadas. Acá el TW está dado para el mantenimiento programado y no programado para su ejecución, o sea que todavía no está listo, ¿no es cierto? El no programado, ¿sí? Y el que ya está programado, ¿sí? Es lo mismo, o sea, el no programado es ese planificado, pero que todavía no está listo para poder ejecutarse, ¿ya? Y el programado obviamente es el que ya está listo. Sino que acá no quiero que vayan a pensar que no entran los correctivos. Entra porque va a ser parte de la carga de la semana. O sea, va a entrar a sumar a estas horas que dice TW, ¿ya? Trabajo total, es eso, ¿ya? Y las horas semanales disponibles del personal de mantenimiento. Con otras siglas le estoy poniendo, pero es la misma fórmula, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo para poder entender esto. Acá está. Ya. ¿Qué dice? Bueno, acá hay es un taller, un área de mantenimiento que tiene 10 trabajadores. Cada trabajador por semana 40 horas. O sea, en tiempo disponible de esa plana tengo 400 horas por cada semana, ¿ya? Ahora, dice que les han autorizado un 6% de horas extras por cada semana. Por eso es que se está incrementando estas 24 horas. 6% de las 400 horas son 24. Entonces, la capacidad, ¿no es cierto?, en horas de mi personal es de 424 horas. Ese es el denominador. Esto que dice horas semanales disponibles del personal de mantenimiento serían 424 horas, el denominador. ¿Ya? Después, ¿qué hice? A ver, espérense. No, mejor vamos a ir al... Acá nos está dando tipo un enunciado, ¿ya? Que hay 2 trabajadores de vacaciones, pero ya, todo está resumido acá. Dice que 2 trabajadores han pedido vacaciones. Entonces, tengo 40, 80 horas. Y además tengo que restarle también de esas 80 horas ese 6%. Entonces, por eso le saca 84.8 horas, ¿ya? Que sería el total de las horas de vacaciones, que esto finalmente se va a ir restando de estas 424, porque me va a impactar a la capacidad de trabajo. Después hay reasignaciones. Seguramente a alguno de los trabajadores, perdón, me pasé un ratito, a alguno de los trabajadores le dieron alguna otra actividad. A ver, vamos a ver acá. Ahí está lo de las vacaciones y dice que uno ha sido allá. Lo han cambiado o lo han pasado al área de ingeniería, a uno de ellos. ¿Ya? Entonces, igual de ese 1, ahí está, sus 40 horas más el 6% de las 40 horas, 42.4. ¿Ya? Después, hay un tiempo que se está dando para capacitación, ¿ya? Programada. Dice 7 trabajadores, 2 horas tienen programado esa capacitación. O sea, ya tengo 14 horas también ahí, menos, que no van a poder dedicar a las actividades de mantenimiento.
De ahí reuniones de seguridad. Miren todo lo que se va descontando, ¿eh? Reuniones de seguridad. 7 trabajadores a media hora. 3 horas y media. ¿Ya? Eh, y de ahí el consumo que se requiere para trabajos de emergencia, 46 horas en la semana, ¿ya? Entonces, le suma todos estos impactos sobre la capacidad. Ahora, acá ellos, miren, estas horas de trabajos de emergencia, en lugar de sumarlo al numerador, se lo van a restar al denominador, ¿ya? Particularmente yo creería que debería estar en el numerador porque es trabajo por realizar, no es carga, no es capacidad de trabajo que tenga. Pero bueno, donde esté no va a impactar, ¿ya? Porque si le sumo al numerador o le resto en el denominador, no va a haber problema, ¿ya? Entonces, ahí tienen el resultado, ¿no? El total del impacto, 190.7 horas. Y lo que les decía, tenía una capacidad de 424 horas por semana, menos estas 190, ahora me quedan solamente 233.3 horas por semana. Ya, ahí está mi denominador. ¿Ya? Ahora, dice que, a ver, vamos a ver el enunciado, estas horas de dónde salen. Cada trabajador, ya, acá dice que hay 200 horas de trabajo planificado, ya que todavía no ha sido programado, y 845 horas de trabajo listo para ejecutarse. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? Y acá tengo las 200 horas del trabajo listo, ¿no es cierto? Planificado, ¿sí? Más las 845 horas de trabajo listo para ejecutarse, ¿no? Entonces, si yo sumo todas esas horas y divido entre esta cantidad de semanas, entonces vamos a tener un total de 4.48 semanas, ¿ya? Entonces, ¿cómo estará esta medición? Bueno, acá ellos sacan sus comparativos. Para este indicador definitivamente sí hay una armonización con normas europeas, estándares europeos y el resto del mundo. Y acá lo que dicen, que bueno, que lo vamos a ver después, no vamos a tocar ahorita. El backlog, el Planet Backlog, dice que debe estar entre 4 a 6 semanas de labor por hora, ¿ya? De horas de mano de obra, perdón. Entonces, 4.48 está entre 4 y está entre 6. O sea, quiere decir que este valor, si yo lo veo acá, estamos en el intervalo adecuado, incluso más pegado a 4 semanas, ¿sí? Como acá se está considerando todo lo que tengo por hacer, más todo lo que tengo planeado por hacer, más lo que tengo ya listo por ejecutar, entonces, básicamente, la cantidad de semanas que voy arrastrando no debería resultar ser menor a esas 4 semanas, porque es trabajo planificado, ¿no es cierto? Va a depender del espacio o del periodo de tiempo que quiera hacer la medición. Es decir,
yo quiero medir este Planet Backlog. ¿Para qué periodo de tiempo? ¿Para una semana? No voy a poder. O sea, para una semana, debería tener, obviamente, acumulado de semanas anteriores. Para un mes, para un mes puedo tener un backlog, pero hay que tener cuidado con entender la medición, porque estamos hablando de tareas que todavía están en un horizonte de tiempo y no vayamos a entender que estamos jalando todavía o que estamos arrastrando la ejecución de ciertas tareas, que sí en una medición de semana, o sea, del backlog de una semana, sí podría entender que es un arrastre de la no culminación de mis tareas de mantenimiento. No sé si me dejé entender, ¿ya? O sea, depende mucho de cómo voy a interpretar los resultados del periodo en el cual haga la medición del backlog. Si estoy midiendo de una semana, lo que me está mostrando es que no estoy culminando las tareas de esa semana, ¿sí? Pero si estoy calculando para un mes, entonces tengo que ponerme en la mente que en ese mes mi backlog está considerando todavía tareas que están en el plan, pero que no, o sea, que están previstas porque están dentro del plan de mantenimiento, pero que todavía no están en el proceso de ejecución. O sea, no es que esté arrastrando todavía la no culminación de esas tareas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me indica del Planet Backlog. Lo más importante de esto es que nos ubiquemos bien en el espacio de tiempo, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿no? Ellos o sea, le dan hincapié tal cual a la fórmula, ¿no es cierto?, que indican, porque en realidad en la parte superior no mencionan si el trabajo es correctivo, preventivo, el que sea, pero es trabajo listo para ejecutar, ¿ya? Hay que tener cuidado, o sea, en el Planet Work, obviamente yo voy a entender que es cualquier tarea de mantenimiento que es proactiva, pero en el trabajo que está listo, puedo tener yo ya previsto para la siguiente semana, imagínense, ¿no? Esta semana falló una máquina, diagnostiqué y determiné que requiero ciertos repuestos. Entonces hemos hecho los pedidos y recién me llega el sábado. Entonces quiere decir que el lunes ya esa tarea está lista para ejecutarse, pero es correctiva. ¿A dónde va a entrar esa tarea? De hecho, va a tener que entrar acá donde dice Ready Work, porque es trabajo listo para ejecutarse. No importa que sea mantenimiento correctivo, ¿ya? Y estas horas que le quita acá en este espacio de tiempo que decía trabajo de emergencia, es una proyección que ellos hacen según su histórico de la cantidad de horas que podrían tener previstas que podrían aparecer de trabajo de emergencia, ¿ya? Por eso dice promedio semanal consumido para trabajos de emergencia. O sea, ya va arrastrando un promedio. Mi histórico de las semanas me dice que más o menos tengo 46 horas en promedio de carga para mantenimiento de emergencia, por correctivos de emergencia. Ya, entonces voy a jalar esa estimación. Mi promedio de esas horas es lo que voy a colocar acá y por eso le está restando a esta capacidad de trabajo.
de su personal. ¿Ya? Entonces, a ver, paro un ratito acá. Ya. Todas las métricas que genera la SMRP, acá dice harmonization, ¿no? Son armonizadas, homologadas, ¿ya? Entonces, esta métrica, por ejemplo, del Planet Backlog, la han homologado con una norma que es la EN 15341, que es una norma europea de indicadores de mantenimiento, ¿ya? Armonizada, o sea, quiere decir que si ambos, el estándar SMRP con esta norma, conversan perfectamente, ¿ya? Y así en este libro de buenas prácticas se puede ver de los casi 300 indicadores de mantenimiento que existen, cómo está su armonización. Hay algunos que no han logrado armonizar, pero la gran mayoría, creo que al inicio les dije, más o menos al 60% se ha logrado la armonización y es alto, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora el Ready Backlog, ¿ya? Y vamos a entrar un rato a pizarra para, ver en el espacio de tiempo, de dónde a dónde, ¿sí? ¿Qué dice de Ready Backlog? Vamos a ver su definición. Este indicador es la cantidad de trabajo que ha sido totalmente preparado para su ejecución. Totalmente preparado para su ejecución. Pero que todavía no está siendo ejecutado. O sea, yo puedo tener muchas tareas que están programadas, ¿no es cierto? Listas ya para simplemente entregar la orden de trabajo o para asignar la orden de trabajo, pero que no lo puedo hacer porque no tengo quien lo pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, es un trabajo que ya está listo, pero todavía no está en ejecución, ¿ya? Dice, este tipo de trabajo ha sido totalmente planeado con sus materiales, ¿no es cierto? Pero está esperando a programarse en su ejecución. Se refiere programarse, o sea, que ya deba entrar a la ejecución, porque ya está, o sea, ya está programado porque ya tiene todo, ¿correcto? Pero ¿para qué espacio de tiempo? De repente, como todavía no puedo ejecutar porque de repente, hay varias razones, ¿ah? De repente es una tarea cuya duración, no sé, me va a implicar 2 días, digamos, ¿ya? Pero en la primera semana donde debería colocar esa tarea, solamente dispongo de un día. Entonces voy a fijarme en mi horizonte de tiempo y voy a decir, pucha, no, esta tarea no entraría porque voy a parar en esta semana y en la próxima. Entonces, no, mejor lo dejo y me traigo una tarea que tenga una duración de un día, ¿no es cierto? Y la termino posponiendo para la siguiente semana. Entonces, se dan cuenta, yo ya estaría teniendo esa tarea más la tarea que estaría viniendo a reemplazar a esta tarea que estaría posponiendo, ¿ya? Entonces, eso me estaría generando ese backlog, ¿correcto? Vamos a ver el espacio de tiempo antes de ver la fórmula. ¿Dónde está este ready backlog? Bueno, está en el espacio de la programación. Ya no viene de acá porque ya, de hecho, ya está planificado, está, pero ya tengo todo. O sea, ya corroboré que tengo todos los materiales, todos los consumibles, ¿correcto? Y lo único que me falta es asignarla, ¿correcto? Para que se empiece a ejecutar.
¿Ya? Eso es lo que se va haciendo. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio de tiempo y la diferencia, miren, entre el Planet Backlog que viene desde la planificación y el Ready Backlog que en realidad está en la programación. ¿Ya? Y obviamente me muevo entre estos tres, entre esas tres fases de este ciclo técnico administrativo. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí la fórmula. Ahí está. Ready Backlog. Dice trabajo listo sobre la capacidad de trabajo. Ya. Ahí está la capacidad de trabajo. Y el trabajo listo. Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de cálculo, ¿ya? A ver, ahora vamos a revisar esto. Ya son 10 personas con las cuales se va a contar de trabajo, ¿no? Con un estándar de horas de 40 por semana, igual el 6% de sobretiempo. Dice que hay 845 horas de trabajo listo, ¿no es cierto?, para ejecutarse, ¿ya? Dice que 2 de los trabajadores de vacaciones, estamos prácticamente en el mismo ejemplo de arriba, solamente que ya no tengo la parte del trabajo que está planeado, pero que todavía no le faltan cosas como para que se pueda ejecutar, ¿no? Y uno de los miembros reasignado a ingeniería, de ahí 2 horas por semana para entrenamiento, ¿no es cierto? Capacitación. Y acá ya cambia, es Computer Based Training, ¿ya? Y igual reuniones de seguridad, ¿ya? En la mañana del miércoles por 30 minutos. Ya, vamos a ver entonces cómo esquematiza todo esto. Trabajo. 10 personas por 40, 400. Sus sobretiempos, 6% de 424. Toda la capacidad de la semana, 424. Ya, perfecto. Dice ahora todo lo que va a afectar a esta capacidad. Vacaciones. Los 2 trabajadores por 40 horas y también su sobretiempo que no van a poder dar, ¿no? La reasignación, igual, un trabajador por 40 horas más su sobretiempo. Después, entrenamiento, 7 trabajadores por 2 horas, ¿correcto? Este 7 ya saben que sale de los 10 trabajadores menos estos 3, ¿no es cierto? Los 2 que estaban de vacaciones y el que fue reasignado, ellos no entran, ¿no? 7 por 2, 14, ¿ya? Seguridad, 7 trabajadores por la media hora, 3.5 horas, ¿ya? Entonces, total de reducción de esa capacidad, ahí vemos 144.7 horas, ¿ya? Ahora, bueno, esto añaden uno más, ¿no? Que ya es el trabajo que consideran que son comisiones indirectas que tienen los trabajadores y acá comisiones directas porque claro, esto está relacionado a su trabajo propio, digamos, ¿no? Que es el realizar las actividades de mantenimiento. Entonces, ahí el tiempo que van a consumir en trabajo de emergencia, promedio 46 horas. Ya, entonces hacen la suma de 144 más 46 y eso lo restan de esas 424 horas y entonces tenemos la capacidad final, ¿no es cierto?, de trabajo de mi área de 233.3 horas. Y el trabajo que está listo era 845 sobre 233.3, 3.62 semanas. ¿Ya?
Ya, entonces, ¿qué dice ya también? Ahora, para este indicador, dice que las mejores marcas en esta, o el mejor valor en este indicador, está dado entre 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas. ¿Ya? 2 a 4 semanas, muy bien. Eso es lo que vamos a ver nosotros entonces. ¿Ya? Entonces, este 3.62 está dentro de. Entonces, acá se tienen que llevar de la mano tanto el Ready Backlog como el Planet Backlog. Y estos me ayudan a poder definir qué acción, por ejemplo, podría tomar respecto a cantidad de personal o a procesos de tercerización. De repente, con backlog que me vayan a salir por encima de las semanas límites, confirmado, miren, si yo confirmo que estoy fuera de Ready Backlog y confirmo que estoy fuera del Planet Backlog, quiere decir que tengo insuficiente personal, ¿no es cierto? Podría ser la lectura. Entonces de repente tengo que subcontratar, no necesariamente aumentar personal, porque eso va a tener que verse periodo tras periodo para poder ver cómo está el tema de mis actividades retrasadas. ¿Ya? Bueno, ahí también la definición del backlog, ¿ya? Es lo mismo que tenemos ahí en la guía del SMRP, ¿ya? Entonces, igual, ahí está, RW es las horas de trabajo ya preparadas para su ejecución y horas semanales disponibles del personal de mantenimiento. Entonces se dan cuenta, lo único que diferencia a Ready con el Planet es que en el Planet se le agrega todas las horas de tareas de mantenimiento que están, ¿no es cierto?, planeadas, ¿ya? Pero que no han sido consideradas porque no están listas para su ejecución, ¿ya? Muy bien. Preguntas, por favor.